Buenos días, bienvenidos una vez más a otro servicio de su iglesia Nueva Vida y Casa de Oración. Te damos la bienvenida al servicio y esperamos que las alabanzas y la palabra sean para bendición de tu familia, de tu casa, y que Dios hable a tu vida este día, así como ha hablado en nosotros, y que las alabanzas sean agradables para nuestro Padre Celestial, que sean como perfume agradable para sus pies. Te pedimos que animes en tu casa y aplaudas, saltes, lo alabes con todo el corazón, que Él se lo merece. Él se merece toda honra y toda gloria. ¿Por qué no exaltarlo y darle gracias por un día más que nos ha dejado vivir? No sé por lo que estés pasando, pero déjalo a un lado, déjalo en sus manos y dale toda honra
Señor, declaramos que tú eres el Dios Todopoderoso. Por eso a ti cantamos, Señor. Tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestro Dios y hoy lo confesamos juntos como tus hijos. Te alabaremos a ti, Señor. Grande
nuestros hogares, Cristo Jesús. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado, porque tu amor, Jesús, es el que pagó el precio por nosotros. Por eso podemos estar de pie, asombrados de tu gracia, Jesús. Mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria
Y es lo que nos mantiene de pie, Señor, al declarar que tú eres todo para nosotros, Señor. Cristo Jesús, te damos a ti todo el honor por todo lo que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús te honramos. Gracias, Señor. Ahora les invito a que puedan recibir esta palabra de parte de Dios. Hola, bienvenidos a Iglesia Nueva Vida y a Casa de Oración. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy queremos continuar con nuestra serie de mensajes que iniciamos ya hace 2 semanas y que hemos titulado Peleando por lo que realmente importa. Peleando por lo que importa este 2021. Y en estos últimos 2 mensajes, Dios ha hablado a nuestra vida. El primer mensaje fue que debemos pelear la buena batalla, aquello que tiene un fin eterno. El segundo mensaje fue que debemos de pelear por vivir una vida de oración, ya que la oración es la comunicación que tenemos nosotros hacia Dios. Hoy estaremos peleando por una vida en la palabra. Muchas veces nosotros quizás nos hemos preguntado, Dios, quiero que me hables a mi vida, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué es lo correcto en hacer. Pues hoy el mensaje es específicamente basado en eso, en que si nosotros tomamos la decisión de pelear por vivir una vida en la palabra, tenlo por seguro. Dios te estará hablando todos los días continuamente y te estará dando la palabra específica y exacta para toda decisión que debes de tomar. La palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios no va a llegar al momento en que alguien la diga, yo ya la sé, me la memoricé y tiene lo mismo, porque tú puedes leer el mismo verso una y otra vez y Dios cuando te lo revela trae algo especial para ti que no habías visto antes. Hoy miraremos entonces lo que es la palabra de Dios y el efecto que puede traer en nuestra vida y en la sociedad y en el matrimonio y en los jóvenes y en los adolescentes, aún en los niños. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 17 estaremos viendo este mensaje y cómo es tan importante nosotros pelear por una vida en la palabra. ¿Por qué es tan importante pelear por una vida en la palabra? Para vivir en la palabra, porque eso va a transformar nuestra vida. Si tú quieres cambiar tu manera de pensar, si quieres cambiar tus sentimientos, tu manera de sentir, de sentirte hacia otras personas o cómo te han hecho sentir, la palabra es lo que va a poder hacerlo. Hay gente que puede cambiar actitudes o comportamientos, pero nunca podrán cambiar el corazón. Por eso, si tú quieres un cambio eterno realmente, tienes que meterte en la palabra de Dios. Y déjame decirte que es una pelea que uno tiene que luchar diariamente. Porque se nos van a intervenir los quehaceres, se nos van a intervenir ciertas llamadas, ciertos textos, ciertos mensajes, ciertos correos electrónicos, ciertas necesidades de la familia, de los familiares, de tu misma persona. Y en el momento que te quieras concentrar a leer la palabra, siempre hay una dificultad porque el enemigo sabe que si tú aprendes a tener una vida en la palabra, tu vida va a ser transformada completamente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, fíjate lo que dice en cuestión de lo que Dios mismo le va a aconsejar a este joven Josué en su nueva etapa de liderazgo, de llevar a un pueblo hacia un lugar donde él no conocía. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en el día y de noche. Este libro es de instrucción para Josué. Le iba a decir lo que necesitaba hacer. Así como si tú y yo estamos diciendo, Dios, háblame. Pues si tú te metes en la palabra, si cada día apartas un tiempo diario para meditar en la palabra, día y noche, le dice a Josué. Y continúa diciéndole, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. El fin de leerla obviamente va a ser que digamos, Dios, voy a hacer lo que aquí dice. El problema de algunos quizá que conocemos la palabra es que no la estamos haciendo. Entonces aquí hay 2 situaciones ahorita en este momento. Tú eres alguien que no conoce la palabra, que seas bienvenido si es la primera vez que nos visitas a través de este servicio en línea. Soy el pastor. Si tú estás aquí y eres una persona que no conoce nada, hoy vas a poder tener oportunidad de lo que Dios te da para iniciar una vida en la palabra. Y aprender lo que Dios dice acerca de ti, de tu vida, de tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus generaciones, tu pasado, tu presente, tu futuro. No solamente tuyo, sino del mismo mundo. Pero si tú eres alguien que eres creyente, si eres alguien que ya ha estado en la iglesia, si eres miembro de Iglesia Nueva Vida o Casa de Oración, tu dificultad quizá no va a ser saber la palabra en unos momentos como hoy. Quizá tu dificultad va a ser en hacerla. Y hay gran diferencia saber la palabra y hacerla, porque cuando uno la sabe tiene la solución a muchas cosas, pero cuando uno la aplica realmente suceden las cosas. Dios le dice a Josué, asegúrate de obedecer todo lo que ahí está escrito, solamente entonces, dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando tú aprendes a tener una vida en la palabra, te empiezas a deleitar
y a disfrutar lo que la palabra dice. Hay momentos en que la palabra puede ser dura para tu vida, para mi vida, y que te dice, tienes que hacer esto es lo correcto. Híjole, llega ese momento, pero cuando tú tienes una vida en la palabra, te sucede lo que al salmista en el Salmo 119, 103, que dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Cuando alguien tiene el deleite en la palabra, es que ya ha logrado vivir en la palabra, entender el tesoro que hay en ello. Es más, en los tiempos de Jesús había gente que leía esta palabra, meditaba día y noche la palabra porque sabía la importancia. Y en una ocasión Jesús les hace una referencia. En Juan capítulo 5, verso 3 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan la vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Estos escritores, aún los escribas, los fariseos, los estudiosos en el Antiguo Testamento, los maestros de la ley, estudiaban porque entendían que el mensaje eterno estaba ahí y cómo ser salvo. Y es una de las preguntas que nos hacemos muchas personas. ¿Cómo yo puedo asegurarme que soy salvo? ¿Cómo puedo yo saber que cuando muera yo no vaya al infierno? ¿Cómo puedo yo saber que cuando yo esté en esta situación Dios va a salir a rescatarme, a levantarme, a darme la victoria? Lee la palabra. Cuando lees la palabra entiendes. Y una cosa principal de la palabra es que todo va a apuntar hacia Jesús. Dios nos va a enseñar que debemos de vivir una vida perfecta. Y la palabra nos enseña que no podemos, solamente Cristo. Y que por Cristo entonces, por creer en Él, somos salvos. Y entonces tenemos una vida perfecta en Cristo, no en nuestra vida, en nuestra acción. Entonces, en cuanto más lees la palabra, te das cuenta de lo que los escribas, fariseos y esas personas a las cuales Jesús les habla, les estaba diciendo, ustedes la leen y la estudian porque saben que ahí hay vida eterna. Pero el fin es conocer a Jesús. Entre más tú y yo leemos la palabra, más nuestra relación con Dios se hace fuerte. En esta carta del apóstol Pablo que escribe a Timoteo, siendo él un pastor joven, y se cree que estaba en el área de Éfeso, Pablo le escribe y le dice en el capítulo segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y le empieza diciendo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. El apóstol Pablo empieza a decirle, va a llegar un momento que van a ser los últimos tiempos. Y muchas personas hoy día pueden creer que estos son los últimos tiempos. Y podemos llegar a decir, sí, estos son los últimos tiempos, aunque falten 300, 500 años más. Porque es bien tremendo entender cuando uno lee la palabra. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces cuando entendemos los últimos tiempos, para nosotros puede ser ya, ahorita, mañana, en un mes, en 5 años, en 10 años. Para Dios puede ser de aquí a 1000 años porque es un día o 1000 años. En el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Pero esto es una realidad. Desde el tiempo de Pablo y Timoteo, estamos hablando de casi 2000 años antes. Ya había este tipo de personas, y escucha bien lo que te quiero decir hoy. Este tipo de personas, muchos de nosotros inicialmente vamos a pensar que son personas que no aman a Dios, que no quieren a Dios o que no están en una iglesia. Pero la realidad es que Pablo le está escribiendo a Timoteo como pastor y le está dando a conocer que en cualquier lugar, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, va a haber gente que lo único que les interesa son ellos mismos. Que lo único que les interesa es ganar dinero, pensar en esta tierra. Que lo único que les interesa es presumir cosas, fanfarronear, creerse mucho, ser orgullosos, ser prepotentes. Lo único que les interesa, hasta un punto así que llega a decir, hasta se van a burlar de Dios como ando a conocer. Ya ves, Dios no me hizo nada y estoy haciendo lo malo. Si Dios existiera y fuera real, ya me hubiera quitado la vida, me hubiera castigado si no le gustara mi vida. Y lo que no saben es que Dios es tan bueno y misericordioso con todos nosotros, que aun cuando somos pecadores y cuando somos necios y cuando hacemos lo malo, aún a propósito, muchas veces Dios tiene misericordia de nosotros. Pero siempre hay un tiempo para el final. Y Pablo le advierte a Timoteo que va a llegar ese tiempo. Ya estaba ese tiempo hace 2000 años. Hoy día, si yo le preguntara, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que lo único que le interesa es su misma persona? ¿Cuántos conocen a alguien que lo único que le interesa es hacer dinero, tener propiedades, tener tesoros en este mundo? ¿Cuántos conocen gente fanfarrona, orgullosa?
Ahora, si usted tiene que decir, yo soy así, yo soy así, yo soy así, bueno, se aplica a usted, se aplica a mí. Pero si conocemos gente, entonces estaríamos de acuerdo que esto es muy común hoy día. Y luego cuando también le menciona que no considerarán nada sagrado, llega un momento en que nuestra sociedad, o aún en las mismas iglesias, puede caer el pensamiento de, pues realmente todo es relativo. Lo que es malo para ti no es malo para mí. Y es muy, muy interesante cuando uno tiene ese tipo de pláticas con la gente. Porque entonces entiendes. Ahora, yo no tengo problema con nosotros decir nuestra manera de pensar, que nos expresemos, que digamos lo que sentimos. Pero al final del día, si nosotros realmente somos quienes creemos en Cristo, nuestro fundamento va a ser la palabra de Dios. Y por eso tenemos que pelear cada día para decir, no voy a hacer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo expreso, lo que yo creo. Voy a hacer lo que la palabra me dice. Porque hay veces que yo me siento de ciertas maneras que cuando leo la Biblia digo, esto no está bien. No sé si le ha pasado que dice, ay Dios mío, perdóname por lo que estoy pensando. Ay Dios mío, perdóname por lo que estoy sintiendo. No sé si le ha pasado a usted alguna vez. Todos nosotros nos damos cuenta cuando leemos la palabra que a veces nuestros sentimientos y emociones y expresiones y libertad de decir lo que sentimos va en contra totalmente de la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, va a haber gente que no va a considerar nada sagrado. Mire el verso 3, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Este tipo de personas es alguien que va a tener resentimientos, alguien que siempre va a decir, no puedo perdonar, no puedo perdonar. Y más allá van a decir, no quiero perdonar, no quiero perdonar. Son gente que no pueden amar a nadie. Y cuando hablan de amarse a sí mismo, que muchos entienden que debo amarme a mí mismo para poder amar a gente. Lo que realmente está diciendo en el primer verso, está diciendo que se aman a sí mismos más que Dios mismo, más que cualquier persona. Y eso es algo incorrecto. No tiene nada de malo amarte a ti mismo cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú te amas a ti porque amas a Dios y porque amas a tu prójimo. Pero hay gente que nomás se ama a sí mismo, no le interesa el prójimo y no le interesa a Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, va a haber personas que no se van a amar y que no van a amar a nadie, que no van a perdonar, que si les hacen algo nunca lo van a olvidar y lo van a recordar el resto de su vida, como si ellos nunca se equivocaran o nunca cometieran errores o como si no tuvieran pecados. Van a calumniar a otras personas, le van a echar la culpa de su vida a otras personas, les van a levantar falsos. Van a ser personas crueles que no tienen sentimientos ni empatía para con otros en el sufrimiento y el dolor que estén enfrentando. Es más, van a odiar lo bueno, les va a molestar lo que es la palabra de Dios, lo que enseña a Dios, les va a incomodar. Mira, estas personas van a ser, traicionarán a sus amigos, verso 4. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Cuántos conocemos gente así? ¿O cuántos estamos viviendo vidas así? Las buenas nuevas son que esta palabra no es para hacernos sentir mal, no es para apuntarnos y señalarnos nuestro pecado. Esta palabra es para reconocer delante de Dios, arrepentirnos si estamos viviendo vidas así y que sea Dios perdonándonos y dándonos una nueva oportunidad, como lo decimos en nuestra iglesia. Tú que me estás viendo y escuchando, déjame decirte, sea que tú seas una persona así o que has sido dañado o lastimado por alguna persona así en tu vida, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere dar una vida nueva. Esas son las buenas nuevas y todo es por gracia de Dios. Estas personas traicionarán a sus amigos, van a ser imprudentes, se van a llenar de soberbia, van a ser personas como Judas, que Judas traicionó al que más le amó, al que lo dio todo por él. Y tú dices, ¿por qué a mí me pasan cosas así? Déjame decirte algo. La semana pasada aprendimos que Jesús pasó por tentación como ser humano para entendernos físicamente, humanamente, corporalmente, mentalmente, emocionalmente. Jesús sabe lo que se siente cuando alguien te traiciona. Levante la mano si usted alguna vez lo han traicionado. Pero levántela alto. Si alguna vez lo han traicionado, todo el mundo no lo veo, pues, pero por lo menos sirve de ejercicio. Pero si tú has experimentado una traición, sabes lo feo que es, lo duro que es. Y saben que las traiciones más fuertes son aquellas de los más cercanos a uno, no las traiciones de gente desconocida. Entonces va a haber gente así. Y yo sé que quizá tú y yo estuviéramos pensando, esta gente no puede conocer de Dios. Lo tremendo es que Pablo escribe, y en el verso 5 nos aclara esto: actuarán como religiosos, dando a entender. Va a haber gente dentro de la iglesia que son así.
Ahora, tú que me estás escuchando y que no vas a la iglesia, quizá, déjame decirte, también fuera de la iglesia hay gente así. Hay gente que dice, en la iglesia hay puros hipócritas, también afuera. En la iglesia hay puros mentirosos, también afuera. En la gente hay puros pecadores, también afuera. El mensaje de Pablo a Timoteo va a ser: enfócate en esto, ten cuidado de esto. Fíjate estas cosas. Primero, que no estén en tu vida, obviamente. Y segundo, fíjate quién los están haciendo y cómo es que cada día los días van a ir empeorando y empeorando. Verso 5 dice: rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Pablo le está diciendo, esta gente se comporta como religioso, puede ir hasta una iglesia y cargar una Biblia y hacer una oración y hablar en lenguas y hacer ayunos y dar ofrenda y dar diezmo, o nunca pararse en una iglesia. Puede ser una persona muy religiosa, o hay algunos que hoy día dicen, yo no soy religioso, simplemente tengo un tipo de conexión con el Ser Supremo. Cualquiera que sea tu situación o tu postura, Pablo le dice a Timoteo, aléjate de esa clase de individuos. ¿Por qué? Cuando habla aléjate de esa clase de individuos, está hablando de tener una relación con esas personas, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. No está diciendo que se aleje de los pecadores, no está diciendo que se aleje de mí porque yo fallo, no está diciendo que se alejen de ti porque tú fallas. Está hablando de aquellos que tienen ese estilo de vida y que primero lo eligen, ese estilo de vida, y después ya no pueden salir de él y no quieren salir de él. ¿Por qué? Especialmente aquellos que están en una iglesia, escuchan esta palabra, deben de reconocer, Dios te puede cambiar, Dios te puede quitar lo chismoso, Dios te puede quitar lo resentido, Dios te puede quitar ese odio, Dios te puede quitar esa amargura, Dios te puede hacer una persona humilde, Dios te puede hacer una persona que ames a toda persona, Dios te puede hacer alguien generoso. La pregunta es, ¿quieres? Decían en mi tierra, a la fuerza ni los zapatos entran. Dios puede hacerlo, Dios te puede cambiar, Dios me puede cambiar. La pregunta es, ¿queremos? Y si queremos, el inicio nuestro debe de ser en la palabra. Verso 6, esta gente dice, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Pablo dice, y llega a decirlo de esta manera, y obviamente aquí está hablando en un término masculino. Está hablando entonces de gente que dentro de la iglesia, hombres, se llegan a meter en casas y se ganan la confianza y son medios confianzuditos. ¿Conoce gente así media confianzuda que hasta van a su casa sin avisarle que van a ir, o viven en su casa, le dicen, me dejas vivir un mes aquí, y 3 meses después todavía no se salen, 5 meses, 6 meses, un año después se van y se van hablando mal de usted? ¿Alguna vez desgraciadamente le ha pasado ese testimonio? Es difícil, pero desde el tiempo de Pablo había hombres así. Ahora, Pablo no le va a echar la culpa solamente a las mujeres, también a los hombres. En las mismas iglesias está diciendo, hay mujeres en las iglesias que no están quizá bien en su matrimonio, que quizá no están casadas, que le dan cabida a hombres y terminan enredándose y teniendo relaciones sexuales con ellos, y después le piden perdón a Dios y le echan la culpa al enemigo y nunca aprenden y lo siguen haciendo y haciendo. Y Pablo está diciendo, esas personas hacen eso. Por eso él nos dice, aléjense de esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas van a buscar a los más vulnerables. Ahora, de la misma manera, hay mujeres que van a tomar ventaja de hombres, medias confianzuditas, y van a ir a sus hogares, y también van a entrar a sus hogares, y van a tomar ventajas, y van a tener relaciones sexuales, y van a caer en ese pecado también. Ahora, quizá tú y yo decimos, mira qué pecadores, mira esta gente tan mala, y eso que van a la iglesia. No. El hecho de que tú y yo no hagamos eso, no quiere decir que estamos exentos de pecado. Él simplemente estuvo dando ejemplos y algo específico que estaba pasando en esta iglesia, o más bien en lo que estaba pasando en esta área, en cuanto a los hombres que estaban tomando ventaja. Pero muchos de nosotros, ya Jesús lo trae a otro nivel y dice, tú quizá no te acuestas con la mujer, pero si tú la piensas, si tú la ves a la mujer, la codicia, ya pecaste en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. Igual una mujer que ve a un hombre que piensa en su mente y en su corazón y lo desea, ya lo adulteró en su corazón. Entonces todos nosotros tenemos muchas cosas por las cuales ponernos a cuentas con Dios. Pero Pablo entonces en el verso 7, en referencia a este ejemplo, dice, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. ¿Cuántos de aquí alguna vez han dicho, es que yo leo la palabra de Dios y no la entiendo? Déjame decirte, la palabra de Dios no se puede entender porque tengamos un grado académico o estudios universitarios. Yo conozco gente profesionista
que puede leer la Biblia y me dice, no la entiendo. Porque la Biblia es un libro espiritual. Si no lo lees con el Espíritu en tu vida, no la vas a entender. Puedes acercarte en muchas cosas y conocer ciertas cosas y medio entender, pero no vas a entender, no vas a sentir que Dios te habla, no vas a tomar decisiones basadas en la palabra por fe, porque es un libro espiritual y tú tienes que tener el Espíritu Santo en ti para poder leerla y entenderla tu vida. La palabra no está exenta de que tú la entiendas. No es solamente para pastores o líderes o predicadores o gente de años. Si tú hoy dices, yo quiero por primera vez en mi vida pedirle perdón a Dios y empezar a leer la palabra, si tú hoy le pides perdón a Dios y invitas a Jesús en tu corazón para que sea tu Señor y Salvador, el Espíritu va a venir sobre tu vida, Dios te va a perdonar, Él te va a salvar, y desde este momento hoy vas a abrir la Biblia y tú vas a poder empezar a entender. Obviamente todos nosotros tenemos un crecimiento continuo al pasar de los años, donde vamos entendiendo más y más, pero tus ojos espirituales se van a abrir y vas a empezar a ver cosas que antes no mirabas. Tú y yo necesitamos aprender. Pablo dice de estos maestros en el verso 8, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Janes y Jambres, la tradición judía cree que fueron los magos que combatieron juntamente con Egipto contra Moisés. Cuando Moisés, Dios le dice que aviente las varas y se hagan serpientes y hagan ciertas cosas, los magos venían y hacían las mismas cosas que Moisés. Esas dos personas se cree que eran Janes y Jambres y que tenían una mente depravada y una fe falsa. Esto es lo que Pablo está diciendo de estos hombres que están en una iglesia, que están enseñando, que realmente no son lo que aparentan. Dice, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Es común ver que dentro de la iglesia o fuera de la iglesia hay gente. Este fue un ejemplo dentro de la iglesia. Ahora tú dices, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me va a hacer a mí crecer espiritualmente? Una de las mayores cosas que yo he escuchado para la gente no ir a una iglesia es que hay mucha gente hipócrita, y conozco un vecino que dice que es cristiano, pero es peor que yo. Por eso yo mejor no soy hipócrita y no voy a buscar a Dios y no leo la Biblia. Lo que está haciendo el diablo ahí en tu vida es usando un mal ejemplo de alguien imperfecto, aunque vaya o no vaya a la iglesia, y aunque tenga razón o no tenga razón, está usando algo en tu vida para bloquearte e impedirte de que estés en la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí alguna vez se han peleado con sus papás, con sus hijos, con sus cónyuges, y en el momento no quieren abrir la Biblia porque están enojados, están peleados? ¿Cuántos aquí les sucede algo malo y usted lo que menos quiere es orar o leer la Biblia? Y nos damos cuenta en esos momentos que todos somos seres humanos y a veces nuestras emociones nos están dominando. Por eso tenemos que pelear para vivir en la palabra, porque una vez que aprendemos a vivir en la palabra, ya nuestras emociones, sentimientos o pensamientos no nos van a dominar. Vamos a tomar decisiones y vivir vidas basadas en lo que la palabra dice, no en cómo me siento. Yo me puedo levantar un día y me siento re mal, fatal, y no quiero ver a nadie, no quiero amar a nadie, no quiero perdonar a nadie. Leo la palabra y Dios me dice, ama, perdona, bendice, levanta, fortalece a otros. Yo lo voy a hacer una vez que ya estoy sólido en la palabra de Dios y que tengo un hábito de lectura, porque entiendo, no importan mis sentimientos ni mis emociones ahorita, es lo que la palabra de Dios me dice, porque el Espíritu me va a ayudar a hacerlo. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, verso 10, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Pablo le dice entonces a Timoteo, antes de que yo te predique, Timoteo, o que te estoy escribiendo esto, sabes mi vida. ¿Sabía usted que el mejor ejemplo de fe que usted puede dar a sus hijos, a su cónyuge y a toda persona es los hechos, no los dichos? Una vez más, sus hechos son el mejor ejemplo de fe a la gente, no sus dichos. Usted puede empezar a saber orar y decir versos, eso no le dice nada a la gente. A la gente le dice cuando su vida, su acción es transformada. Y Pablo le va a empezar a decir a Timoteo este consejo, después de que le da este ejemplo de que esto va a pasar y que en los últimos días se va a ver y se va a ir empeorando. Le dice, tú Timoteo, tú sabes muy bien lo que yo enseño como pastor, como apóstol, lo que te he predicado, lo que has vivido juntamente conmigo. Tú sabes que he tenido fe, tú sabes que he sido paciente, tú sabes que tengo amor por Dios, amor por la gente y he sido constante. Y eso es una de las cosas que a través de los años yo he visto que en muchos cristianos podemos fallar muy fácilmente. Llegamos a tener amor, llegamos a tener deseo, queremos servir a Dios, pero no hay constancia.
Algunos al año, a los 5 años ya dejan, se rinden, se cansan. Déjame decirte, esto es una carrera de toda la vida. Así tengamos 60, 70, 80 años, necesitamos seguir peleando por mantener una vida en la palabra. Los años que tengamos en la iglesia no equivalen a qué tan santos o buenos somos. Tú un día puedes vivir de cierta manera por estar en la palabra y otro día que no estés en la palabra vas a vivir de otra manera. Por eso necesitas pelear cada día, porque el diablo te va a querer robar eso. Va a querer que no sea tu deleite la palabra, va a querer que no medites de día y de noche en la palabra, va a querer que no encuentres salvación en la palabra, va a querer evitarte todo lo posible, porque el diablo conoce la palabra, lo miramos la semana pasada. Verso 11, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Timoteo estuvo presente cuando entonces empieza el ministerio de Pablo y él empieza a predicar y la gente empieza a venir a Dios, empieza a arrepentir, es más, llegó un momento donde Pablo está predicando y ve a alguien y dice la escritura que cuando lo ve Pablo dice, ese hombre tiene fe y estaba lisiado de los pies y el hombre entonces lo ve y le dice, ¡hey, ponte de pie! Pablo le dice, se levanta el hombre. Empieza a brincar y a decir, ya puedo caminar, ya puedo moverme. Y la gente lo conocía, empieza a hacer un escándalo y empiezan a decir en su dialecto de ellos, en su idioma de ellos, estos son los dioses. Y decían que Pablo y Bernabé eran Zeus y Hermes, los dioses griegos. Y los empezaron a adorar como dioses griegos y decir, mira lo que hizo. Y Pablo les empieza a decir, ey, somos humanos como ustedes, no hagan eso. Pablo, al experimentar el poder de Dios, la gente entonces lo empieza a querer apedrear, quiere que se vaya de su territorio, aun cuando vieron el poder de Dios. Y Timoteo estaba presente y básicamente Pablo le está diciendo, Timoteo, tú lo has visto, tú estuviste presente. Verso 12, es cierto. Y todo el que quiera, escuche bien, subraye, si usted es cristiano por años o está pasando por problemas bien serios, bien graves, memorices esto. Verso 12, es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. En el momento que tú y yo le decimos a Dios, me rindo a ti, Señor, es en el mismo momento que debes de saber, entender, pensar que vas a sufrir por eso. Pero ¿qué prefieres? ¿Seguir sufriendo sin Dios? Sin obedecerlo, sin amarlo, sin servirlo, o sufrir por Dios, por amarlo, por obedecerlo y por servirlo. Y Pablo no está hablando de un sufrimiento de malas decisiones, porque muchos de nosotros estamos sufriendo nuestras malas decisiones. Pablo está diciendo que cuando tú te sometes a Dios y le quieres servir a Dios, por esa acción vas a sufrir. Hay gente que no tolera eso y dice, pero ¿cómo es que voy a sufrir y voy a tener más problemas por servir a Dios? Se supone que por eso vengo a Dios. Y se supone que tú debes de entender que cuando Cristo hizo el llamado de ven, deja todo y sígueme, toma tu cruz, tienes que estar dispuesto a dar el 100% de tu vida. Si no, vas a sufrir. Si no, no vas a entender lo que es la salvación en tu vida. Si no, vas a tener simplemente una religión o un club religioso o una iglesia a la que atiendes, pero nunca una relación con Dios de esa manera. Tú tienes que tomar tu cruz, dar el 100%. Verso 13, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú, y esto es lo que Pablo entonces le dice a Timoteo, después de decirte toda esta historia, todo lo que la gente va a hacer dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, lo que va a pasar en el mundo, en los tiempos finales, cuando ya se esté sucediendo, como hoy día creemos que están pasando, tú esto es lo que tienes que hacer. ¿Estás listo? Tú que eres creyente o si estás por primera vez escuchándonos, si tú decides aceptar a Cristo hoy, esto es lo que necesitas empezar a hacer. Pablo le dice a Timoteo, inspirado por Dios, pero tú debes de permanecer fiel a estas cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez, a Timoteo, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te dan sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Qué privilegio tenía Timoteo que desde pequeño se le enseñó la palabra de Dios. Qué bendición es que tú guíes a tus hijos desde pequeños en la palabra de Dios. Ellos al final de
su vida o al caminar en su vida tienen que tomar decisiones. Esas no dependen de ti, dependen de ellos con Dios. Pero nuestra responsabilidad como padres es enseñarles la palabra. Como jóvenes, desear aprender la palabra. Como jóvenes adultos, desear ya tomar decisiones basadas solamente en la palabra y no cometer los mismos errores. Pablo le dice, tú tuviste un privilegio, Timoteo. Alguien te enseñó las escrituras desde pequeño. Lo has visto a través de mí. No te lo tengo que predicar, lo viviste, pero tuviste ese privilegio. Ahora, cuando usted lee la historia de Timoteo, ¿sabía usted que la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo fueron quienes hicieron la mayor influencia de la palabra de Dios en sus vidas? De él. Y esto me lleva a reflexionar cuando hoy día en las iglesias miramos cómo hay tantas mujeres en las iglesias y los esposos no están. Déjame hablarte a ti, esposo, varón, papá. Tus hijos, tu familia te necesitan que seas un hombre que vive la palabra. No solamente que la aprende o la guarda aquí, sino que sus acciones la demuestran. Yo sé que es difícil. El ser esposo, el ser padre, el ser hijo, el ser hermano, el ser un siervo de Dios, no es nada fácil. Y tenemos una lupa puesta y nos van a ver nuestros errores. Nuestro deber es mejorar cada día. Decirle, Dios, quiero que tu palabra me transforme y la voy a vivir cada día. Pablo dice, verso 16, toda la escritura, escucha bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que Pablo le dice a Timoteo está en la palabra de Dios. Todo lo que hoy miramos que Pablo le dijo a Timoteo, lo vemos en el Nuevo Testamento. Todo es inspirado por Dios, no es idea mía, no es idea de Pablo. Es inspiración de Dios para el ser humano. ¿Para qué? Para que tengan una vida en la palabra, toda la palabra. ¿Sabías tú que en la palabra de Dios vas a encontrar respuesta y consejo a cómo debe de ser como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermanos, como estudiantes, como jefes, como trabajadores, como personas que ayudan a otros? Todo lo que vivimos cada día en la palabra de Dios tiene un consejo para ello. Y Pablo le dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pablo le está diciendo a Timoteo, la palabra de Dios es indispensable porque es Dios mismo quien sopla, quien la inspira, quien la da para tu vida y para mi vida. Yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión de pelear este 2021 por tener una vida en la palabra, una vida donde meditas en la palabra, donde decides basado en la palabra, donde actúas basado en la palabra, donde hablas basado en la palabra, ya no en cómo te sientes, lo que piensas, lo que la gente piensa. No trates de hacer fit con otros, no trates de encajar con otros, no porque la sociedad diga, no tengas miedo de decir, esto es lo que la palabra dice, y aunque tú me digas anticuado, yo voy a seguir creyendo que dormirse con alguien sin casarse es adulterio o fornicación. Yo voy a seguir creyendo que aunque no le diga groserías a alguien, si en mi corazón tengo odio, Dios no me perdona. Yo voy a seguir creyendo y todo lo que todos necesitamos está ahí en la palabra de Dios para cualquier hecho que tú puedas mencionar, cualquier situación que puedas mencionar de lo que estamos viviendo, ahí está en la palabra de Dios. Por eso yo te quiero invitar, vamos a pelear por una vida en la palabra para que número uno nosotros entendamos que la palabra es la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos de pelear por una vida en la palabra porque número dos, la única guía perfecta es la palabra de Dios. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, pero la palabra de Dios no. Lo que yo diga mañana ya no va a valer, lo que tú digas mañana no va a valer, pero la palabra de Dios va a permanecer por la eternidad. Número 3, debemos de pelear por una vida en la palabra para que verdaderamente nos haga libres a todos nosotros. Nada de que solamente seamos cristianos de palabras como muchos a veces los ven. No, que seamos cristianos realmente con acciones. Mira, 4, debemos de pelear por una vida en la palabra porque es la única que nos corrige de nuestros errores. Mira, tú no necesitas que yo o alguien te ande corrigiendo. Si tú leyeras la palabra cada día y la aplicaras, tú mismo tomarías decisiones de decir, yo estoy mal en esto, esto no está correcto como estoy pensando, no fue correcto como hablé, no fue correcto dejar este sentimiento dentro de mí, no fue correcto, necesito cambiarlo. Pero tienes que tener una vida en la palabra para lograrlo. Número 5, debemos de pelear para tener una vida en la palabra porque es la que nos enseña en nuestra ignorancia. Yo creo que hay muchos de nosotros que pecamos contra Dios y fallamos ante Dios y no hacemos lo que Dios quiere porque a veces no sabemos lo que dice la palabra. Pero si tú empiezas a leer la palabra y te das cuenta, wow, yo era ignorante de esto. Yo pensé que tenía que hacer buenas obras para ir al cielo y ahora me doy cuenta que solamente creyendo en Cristo puedo ir al cielo. Pero también me doy cuenta que cuando uno cree en Cristo tiene que hacer buenas obras.
porque ya Cristo las preparó de antemano, dijo Pablo. Nosotros necesitamos quitar la ignorancia de nuestra vida y aprender de la palabra de Dios. Número 6. Nosotros debemos de pelear por una vida en la palabra, porque es la única, y escucha bien, la única que nos puede preparar y capacitar para todo lo que Dios requiere de nosotros. Yo te invito a que no seas como estas personas que rechazaron el poder que podía cambiarlos a ellos. ¿Sabes cuál poder era ese? La palabra de Dios. Dios te puede cambiar, no importa qué adicción tengas, qué pecado tengas, qué hayas hecho en el pasado, qué estés haciendo en el presente. Dios te puede cambiar. Y si tú haces de la palabra de Dios algo diario en ti y meditas día y noche, tenlo por seguro que tú no vas a ser el mismo día tras día. No se puede vivir en la palabra y ser igual. No se puede vivir en la palabra y seguir pensando igual. No se puede vivir en la palabra. Quizá tú llegas a un punto donde abres la Biblia y no tienes el Espíritu y no la puedes entender. Necesitas el Espíritu para entenderla. No puedes aplicar nada a tu vida si no está el Espíritu en ti. Pero cuando ya el Espíritu está en ti, el Espíritu no te va a hablar a ti. Si tú no estás en una vida de oración como lo vimos la semana pasada y al leer la palabra es Dios hablándote a ti, también tienes que hablarle a Dios y Dios te va a hablar a ti. Yo te invito ahí donde tú estás. Toma la decisión de este año. Si vas a pelear por algo, pelea por leer la Biblia todos los días. Pelea por memorizarte la Biblia. Pelea por realmente entender la palabra como Dios quiere. Pelea por aplicar la palabra. Pelea para que este 2021 no pase un día sin que tú medites en ella. Y si se pasa un día, recupérate el siguiente día y empieza de nuevo a leer. No dejes que un error de ayer te detenga el resto del año. Somos faltos, somos pecadores y Dios conoce nuestras buenas intenciones muchas veces, pero no son suficientes. Solamente Dios nos puede cambiar. Yo te invito ahí donde estás. Si tú eres alguien que por primera vez le quiere entregar su vida a Dios y se quiere arrepentir de sus pecados, yo te invito, repite esta oración conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, gracias por amarme y por morir en la cruz por mis pecados. Te pido que me perdones por todo lo malo que he hecho, por vivir alejado de ti. Gracias por morir en la cruz y resucitar al tercer día. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pero si tú ya eres creyente, si tú ya tienes a Cristo en tu vida, yo te invito. Haz un hábito de la palabra de Dios. Pelea por ese hábito. Y tú tomas esa decisión. Como iglesia, como pastor, queremos esto para tu vida. Tenemos esta visión de amar. Amar a Dios con todo. Amar a la gente, mantener la libertad en Cristo, aceptar nuestro llamado, reconocer la necesidad y suplirla. Pero solamente va a venir cuando peleemos la buena batalla, peleemos por tener una vida de oración y peleemos por tener una vida en la palabra. En la semana hemos dedicado grupos de oración. Yo te invito, sé parte de uno de ellos o inicia uno, comunícate conmigo. Ya tenemos cerca de 18 grupos que se están abriendo para jóvenes, para hombres, bilingües, en español, para mujeres, mixtos, en horarios de día, tarde, noche. Entre todo de lunes a viernes vas a encontrar los domingos a las 7 de la mañana como iglesia. Hay tantas oportunidades para que tú puedas pelear por mantener esa vida espiritual, esa vida en la palabra, esa vida de oración. Yo te animo como pastor. Sé parte de uno de ellos. Aquí vas a estar viendo los horarios, vas a estar viéndolo en Facebook hoy por la noche, los horarios puestos, los grupos puestos, y tú puedes comunicarte conmigo para darte más información si tú lo deseas, de ser parte de uno de ellos o de iniciar un grupo. Que Dios me les bendiga y que pasen muy bonita tarde. Levanta tus manos y adórale. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí.